Hola, bienvenidos a Blam. Hoy vamos a hablar de Psycho. Vamos a ir a la página web, vamos a leer algunos de los documentos y la información que tienen para responder algunas de nuestras preguntas. Entonces, vamos a ver. Bueno, esta es la página web de Psycho. La dirección es www.psycho.org. Vamos a ir primero a nuestra sociedad y a quiénes somos para ver cómo Psycho se define a ella misma. Entonces, en esta parte, Psycho dice que es una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, cuyo objetivo principal es la recaudación y distribución de los derechos patrimoniales de autor. Ok, como lo habíamos mencionado en videos pasados, los derechos patrimoniales son los derechos que se derivan de la utilización de las obras y de la administración de las obras, como lo hace Psycho. Entonces, con esto aseguramos que Psycho recoge regalías en nombre de los autores y compositores para luego distribuirlas entre ellos. Vamos a seguir con la página de preguntas frecuentes y los invito a que vayan a verlas porque es bastante interesante. La que me pareció a mí relevante es la número 4, que dice a quién y cómo se distribuyen los dineros recaudados por Psycho. Si lo leen, dice que del 100% de lo que ellos recaudan, el 60% se va a los autores, el 30% corresponde a la administración de Psycho, es decir, a todos los procesos de recaudación de regalías, de distribución, de recolección de información, etc. Y el último 10% va a programas de bienestar social. Esto es importante porque ahí vemos con cuánto se queda Psycho de lo que recogen y con cuánto están contando los compositores. Vamos a seguir a donde dice afiliados y a donde dice distribución de derechos. En esta página Psycho va a explicar cómo distribuye las regalías que recoge. Entonces acá es donde se pueden complicar un poquito las cosas. Vamos a ver qué entendemos y qué no. Este es el reglamento de distribuciones. Al principio del documento hay algunas definiciones que nos pueden ayudar a entender cómo Psycho opera y cómo entienden los roles de cada persona. Una de ellas es el editor, que ya hemos hablado de ellos en otro video, pero es importante recordar que el editor es básicamente una persona que administra las obras en nombre del compositor. El autor, como está definido en este caso, significa un compositor, un escritor o un autor y compositor. La diferencia entre ellos es que el compositor es el que hace la música y el autor es el que hace la letra. Entonces, en esta parte del documento ellos están mostrando cómo se reparten las regalías entre los diferentes casos de combinaciones compositor-autor y editora. Por ejemplo, cuando no hay una editora y solo hay un compositor y un autor, las regalías se reparten 50% y 50%. Cuando hay una editora de por medio, la editora se lleva 50% y el restante 50% se divide igual entre compositor y autor. Hay muchas variaciones de estos casos, pero esto es un buen comienzo para uno poder entender cómo se reparten las regalías y cómo funcionan, especialmente cuando hay editoras y editoras solo con uno de los participantes, etc. En la siguiente parte del documento están especificando cómo se distribuyen las regalías y cómo se calculan las regalías. Entonces vamos a mirar lo que dice. En el primer párrafo están diciendo que cada una de las canciones en su repertorio tiene igual peso, es decir, no importa si una canción es más famosa que otra o si tienen 5 escritores o si tienen 2 editoras, no importa, tienen el mismo peso en cuanto al cálculo de las regalías, excepto por las obras usadas en música en audiovisuales, que depende de qué uso se den. La primera fórmula que usan para determinar las regalías es la prorata numeris. La prorata numeris tiene en cuenta que cada obra vale lo mismo. Entonces las regalías totales se dividen equitativamente entre la cantidad de reproducciones. Por ejemplo, acá tenemos 1.000.000 de pesos en regalías recogidas y 500 reproducciones. Si tenemos una obra X que fue reproducida 5 veces, esta obra va a recibir el 1% del 1.000.000 de pesos, porque 5 veces es el 1% de 500.
Entonces, si vamos a calcular las regalías que le pertenecen a la obra X, vamos a calcular el 1% de 1 millón de pesos, que como pueden ver son 10.000 pesos. La segunda fórmula que usa Saiko para calcular las regalías es el prorata temporis. La prorata temporis también asume que cada canción tiene el mismo peso, entonces técnicamente se distribuye de igual manera como se hizo en el prorata numeris. Lo único que cambia es que el porcentaje está basado en el tiempo de la comunicación o el tiempo que ocupa esa canción en el tiempo total. Entonces digamos que la obra X fue reproducida una vez y que dura 3 minutos y el tiempo total de la comunicación fueron 60 minutos. Entonces esos 3 minutos equivalen a 5% del total de la comunicación. Es decir que la obra X se va a llevar 5% del millón de pesos, que en este caso equivale a 50.000 pesos. Y la última fórmula que usa Saiko es el cálculo base, en que cada una de las obras posea un peso diferente, y esto es lo que les había mencionado anteriormente, que se hace con las obras que se usan para audiovisuales y que tiene que ver con el uso de cada canción. En esta siguiente parte del documento están explicando en qué parte del año se pagan las regalías que se generan. Saiko divide el año en 4 trimestres y paga las regalías al final del siguiente trimestre en el que las regalías fueron generadas. Por ejemplo, si sus regalías fueron generadas en el primer trimestre, esas regalías se les van a pagar al final de junio, es decir, al final del segundo trimestre. Si sus regalías fueron generadas en agosto, se las van a pagar a finales de diciembre, que es al final del cuarto trimestre. Es decir, siempre van a estar un trimestre atrasadas las regalías. Otra de las preguntas que nos han mandado es cómo sabe Saiko qué obras se usan y cuántas veces se usan, y acá nos están diciendo cómo lo están haciendo. Utilizan 3 fuentes de información. La primera son empresas de monitoreo que se especializan en la recolección de información de establecimientos públicos y de radio general. La segunda son áreas en Saiko, dentro de Saiko, es decir, departamentos que se encargan del monitoreo y de recoger para televisión, espectáculos en público, establecimientos públicos, música de baile, etc. Y la última, que es súper importante, es los usuarios directamente. Como les habíamos mencionado antes, los setlists pueden ser un documento muy importante, y esto se lo pueden dar a Saiko para que ellos sepan que su música fue usada, que ustedes tocaron en vivo y tocaron sus canciones, para que les puedan pagar esas regalías. Yo creo que este es un buen momento para parar el video. Yo sé que es un montón de información y que hablamos de varias cosas, entonces vuelvan a ver el video. Si tienen alguna pregunta nos pueden escribir y vamos a intentar de responder tantas preguntas como podamos y de seguir investigando sobre este tema que nos interesa a todos. Entonces escríbanos, suscríbanse al canal, compartan el video y nos vemos la próxima semana. Chao.